Bien, compañeros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias. Bien, antes de iniciar, quiero compartirles que solamente 2 personas me enviaron sus datos la semana pasada para el tema de puntos extras. Lo que quisiera suplicarles es que vayamos al día con este tema porque somos seres humanos y por ello pues podemos cometer errores y no me gustaría que porque no enviemos a tiempo nuestros datos, pues yo después no recuerde a quién le tengo que consignar sus puntos extras. Entonces sí me encantaría que curso terminado me mandan sus datos o en la noche, pero a más tardar al siguiente día para yo recordar muy bien que fue la persona que me está enviando sus datos la que participó y fue acreedora del punto extra. Bien. Otra consulta también, no, les quería preguntar cómo van con el tema de los grupos. No sé si ya se organizaron en esa parte, si no, no hay pena. El otro de hoy en 8, día lunes, mi persona estará conformando los grupos. Pues, licenciado, tengo entendido que ya varios de nosotros, pues ya como que agilizamos eso y ya tenemos grupos. Unos son de 10, si no estoy mal, y otros son de 15. Así como usted lo pidió. Ok. Licenciado, yo aún no tengo grupo. Ok. David, con cuidado, hermano. Sí. Bien, compañeros, entonces, si ya tenemos organizada la parte de los grupos, voy a necesitar que me lo envíen en un documento PDF. El grupo como su coordinador, o sea, en orden, nombre, carnet y, bueno, el número de grupo yo se los consigno para ver qué personas hacen falta y organizarnos de la mejor manera. Vamos a hacer una pequeña inducción de la semana pasada. La semana pasada explicamos cómo se iba a hacer la metodología de cómo se iba a desarrollar el curso. Pregunto, ¿alguien de los que están acá presentes faltó la semana pasada? Sí, yo no estuve. Muy bien. ¿Alguien más? Yo no tampoco, estuve licenciada. un día de la semana pasada. ¿Alguien que no haya estado los 2 días? Yo, licenciada. Ok. Muy bien. Entonces, la semana pasada platicamos de cómo se iba a desarrollar el curso, cómo íbamos a desarrollar el punteo de cada fase de los exámenes. Platicamos que íbamos a dejar un laboratorio, que íbamos a dejar laboratorios para que tuvieran una ponderación de 10 puntos en el primer parcial, el segundo parcial, una actividad social de 5 puntos y 5 puntos de los laboratorios. Y el examen final serían 15 puntos de una audiencia que ustedes van a formular y 15 puntos de examen. Asimismo, hablamos también que los coordinadores de grupo, en teoría, van a ser exonerados del segundo parcial en el entendido que definitivamente, pues, ser coordinador de grupo conlleva una responsabilidad, organización y aparte de eso, tener una madurez profundamente bastante desarrollada. Porque como les platicaba la semana pasada, somos seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos un temperamento y no estamos, muy bien, no estamos
en el entendido que pues se pueden generar molestias. En ese sentido, entiendo que ser coordinador muchas veces puede ser un poquito complicado. Entonces, vamos a privilegiar a los coordinadores de grupo con exonerarles su segundo examen parcial por la responsabilidad y madurez que tienen que llevar en la coordinación de su grupo en el curso de Derecho Procesal del Trabajo 1. Voy a consultar si alguien tiene dudas hasta este momento. Bien, vamos a continuar entonces. La semana pasada estuvimos viendo algunos conceptos generales del derecho procesal del trabajo. Si ustedes descargaron el programa del curso, que es el 234, podrán ver que vamos en un orden respetando el programa de curso. En la semana pasada vimos el derecho, ¿qué es el derecho procesal del trabajo? Asimismo, nos fuimos de lo general a lo particular, explicando qué es un proceso como tal, qué es el derecho procesal, y de esa misma forma logramos delimitar el concepto de derecho procesal del trabajo. Alguien que me diga qué es derecho procesal del trabajo. Sí, vamos vamos a darle la oportunidad a Daphne, por favor. Gracias, Marjorie. Gracias, compañero Eric. Gracias, Marjorie. Adelante, Daphne. Sí, adelante, Daphne. La definición que desarrollamos la clase pasada sobre el derecho procesal del trabajo es que el derecho procesal del trabajo es un conjunto de normas jurídicas, principios, instituciones y doctrinas que regulan los diversos mecanismos que estudian los conflictos entre patronos y trabajadores de una relación laboral en el ámbito individual o colectivo. Perfecto. Y si yo les pregunto qué es el derecho procesal individual del trabajo, ¿qué me dicen ustedes? ¿Y qué diferencia tiene con el derecho procesal del trabajo? Marjorie, quizás su persona quiere participar. Buenas tardes, Lick. Lo que yo puedo entender por derecho procesal individual es que igual es un conjunto de normas jurídicas, principios, instituciones y doctrinas que regulan los mecanismos, pero en sí de una sola persona, quizá, o se enfoca en los derechos y obligaciones como individualmente de cada persona. Ok, No sé perfecto. si estoy en lo correcto. Bien, llevamos una idea y me agrada bastante. Sí, Marjorie Farfán, adelante, por favor, compañera. Es Margie, licenciado, disculpe. Perdón, Es que, bueno, yo entiendo que la diferencia entre cuando hablamos de derecho procesal individual del trabajo es que, por ejemplo, el individual del trabajo es solo la relación laboral entre un patrono y un trabajador. En cambio, cuando hablamos de derecho procesal colectivo del trabajo, son dos o más trabajadores y dos o más patronos. Sí, perfecto. Muy acertado su comentario. En efecto, como lo dice la compañera, vamos a entender que el derecho procesal del trabajo es toda esa generalidad que engloba los procesos tanto entre patronos y trabajadores, pero asimismo también podemos encontrar que pueden existir conflictos entre patronos y sindicatos. Pueden existir conflictos entre patronos y, por así decirlo, también otros patronos. Pero estos ya se les llaman empleadores, porque pueden existir conflictos entre los gerentes o representantes legales de las sociedades anónimas o la figura social que ésta tenga con el empleador. Entonces vamos a denotar que en el derecho procesal individual del trabajo nos vamos a estar enfocando en los conflictos de naturaleza
que nazcan entre patronos y trabajadores. ¿Por qué? Porque el curso de Derecho Procesal del Trabajo 1 engloba prácticamente todo lo individual, todo lo procesal. En este sentido, a palabras sencillas, podemos decir que busca el estudio y regula los conflictos que existan entre patronos y trabajadores, pero asimismo poder conocer esas resoluciones que logran dar darle una solución a esos conflictos por medio de una resolución que emite un órgano jurisdiccional. Bien, hablamos también un poco acerca de la diferencia de derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Esto es algo muy importante, porque para nosotros entender el derecho adjetivo, el derecho procesal, donde existen todos esos mecanismos para la solución de conflictos, es algo muy aparte a lo que es el derecho sustantivo. El derecho sustantivo conlleva todas esas normas, todos esos normativos que nos explican las bases de las instituciones que regulan ciertas ramas de las ciencias del derecho. Todo lo procesal nos explica y podemos entender en base a esto que vamos a conocer en el derecho adjetivo el proceso como tal, mientras que en la parte sustantiva vamos a conocer las instituciones, esas figuras jurídicas que nos van a dar las bases que conlleva la rama de la ciencia del derecho que estamos estudiando. En este sentido, para ir entendiendo a palabras un poco más sencillas, es que el derecho sustantivo es el derecho de trabajo, como lo explicó la compañera el miércoles. Entonces, si la compañera estará por acá. Bien. Sí, licenciado. Sí, fui yo. Sí, sí. Margie, perfecto, compañera. Perfecto. Muy objetivo el comentario del día miércoles. Me gustó la diferencia, cómo logra su persona diferenciar el derecho sustantivo al derecho adjetivo. Como les venía diciendo, prácticamente para que entendamos, el derecho sustantivo es el derecho laboral 1, derecho laboral 2 que ustedes ya cursaron, y ahorita estamos conociendo el derecho adjetivo, que es donde ustedes escuchen la palabra proceso o procesal, es derecho adjetivo. Ahí estamos conociendo derecho adjetivo. Compañero Carlos, levantó la mano. Perdón, licenciado, se subió por accidente, lo siento. No hay pena, perfecto. Entonces, asimismo, también hablamos de la naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo, que hablamos que es de orden público, su fundamento legal, el artículo 14. Hablamos también cuál es la diferencia, o más que de la diferencia, ¿para qué nos sirven los principios? ¿Alguien recuerda cuáles son las 3 palabras clave para poder definir qué es un principio? Pregunta de examen privado. Sí, adelante, compañera Naidelin. Buenas tardes, licenciado. El principio dice que era para aplicar, para interpretar y crear. Perfecto, excelente. Esto a mí me encantaría que jamás se les olvide. ¿Qué es un principio? Es algo que vamos a estar repitiendo constantemente. Bueno, que venimos repitiendo desde el primer semestre, y es algo fundamental poder describir para qué nos sirven los principios, para qué nos sirve la ontología de lo que significa un principio. Perfecto. Bien, también vimos la semana pasada la relación que tiene el derecho procesal del trabajo con otras ciencias. ¿Alguien me puede decir alguna relación que tenga con alguna otra ciencia, otra rama de la ciencia del derecho, el derecho procesal del trabajo? Sí, adelante, compañera, por favor.
Sí, comentamos que en este caso las excepciones que nosotros encontramos en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil son las mismas que aplicamos acá en el derecho procesal laboral. Excelente. Buenísimo. Bien, asimismo hablamos de los principios. Sí, compañero Eric, adelante. Buenas tardes, licenciado. Yo también quisiera agregar que el derecho procesal laboral también se relaciona con el derecho laboral sustantivo, con el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho internacional y también con el derecho civil. Buenísimo. ¿Nos podría dar un ejemplo de las ramas del derecho que mencionó que tienen afinidad con el derecho procesal del trabajo? Bueno, el derecho laboral sustantivo se ocupa de las normas que regulan las condiciones laborales, derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores, mientras que el derecho constitucional protege los derechos humanos de las personas para que no sean vulnerados por el poder. El derecho administrativo. Sí, adelante. El derecho administrativo se puede decir que es la forma en la que nos gobiernan, entonces regula también las relaciones entre patrono y trabajador, en el Estado también. Ok, muy bien, perfecto. Excelente, me agrada mucho, me pone muy contento que vayan haciendo ese ejercicio de análisis en sus hogares, porque como lo platicamos la semana pasada, el derecho es una rama de las ciencias que es evolutivo, es cambiante y definitivamente tenemos que estar haciendo esos análisis diarios, cotidianos, para que de una manera a simplificar no se nos olviden los conceptos y más que no se nos olviden podamos interpretar el espíritu de la norma. Bien, nos quedamos, si estoy en lo correcto, en la jurisdicción. Creo que eso fue lo que apuntamos como título. Bien. Sí, licenciado. Perfecto, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la jurisdicción. Alguien que me diga qué entiende por jurisdicción. También yo les aconsejo mucho que utilicen su diccionario jurídico. Es válido, incluso en los privados, si ustedes les preguntan, por ejemplo, fundamento legal del derecho de trabajo en la Constitución. Bueno, más que fundamento legal, ¿qué es el derecho de trabajo según la Constitución? Creo que sería la pregunta. Pero pensemos que tenemos la noción de qué es derecho de trabajo. Y más que tener la noción, pues tenemos los elementos de cómo estructurarla, pero el nerviosismo, por alguna u otra razón no logro encajonar el concepto, poder definirlo, bien, nos podemos fundamentar. Y es válido que le digamos al examinador, licenciado, ¿me permite fundamentarme? Y el examinador le dice que sí, usted se puede fundamentar. Entonces, es el mismo tema, la misma analogía con el diccionario jurídico. Es una herramienta que podemos utilizar para que se nos haga más sencillo el aprendizaje del derecho. Entonces, si alguien no tiene diccionario jurídico, yo pues le recomiendo de una manera muy amigable que pueda comprar su diccionario jurídico, que le va a servir bastante. Es una herramienta que, al igual que Google, podemos googlear qué es tal cosa y nos va a dar la definición. Pero qué mejor que buscarlo en nuestro propio diccionario jurídico, porque ahí podemos hacer anotaciones, podemos arreglar correlaciones con algo que nos diga Google. Entonces, yo les recomiendo que tengamos nuestro diccionario jurídico. No solo para este curso, sino que para los demás cursos, para la vida. Yo trato la manera de siempre acompañar mi diccionario jurídico en mi mochila porque es esencial. Sí, compañera Dafne, adelante. Sí, acá tengo la definición de jurisdicción. Según el diccionario jurídico, de la jurisdicción, del latín jurisdictio, es la acción de administrar el derecho, no de establecerlo. Es pues la función específica de los jueces. También la extensión y límites del poder de juzgar, ya sea por razón de la materia, ya sea por razón del territorio, si se tiene en cuenta que cada tribunal no puede ejercer su función juzgadora, sino dentro de un espacio determinado y del fuero que le está atribuido.
Excelente. En efecto, como lo describe muy bien el diccionario de la compañera, es esa facultad que tiene el Estado de administrar justicia por medio de sus órganos competentes. Esa es una definición. Si gustan, se las voy a repetir de una manera despacio para que ustedes la puedan apuntar. Voy a comenzar ahora. Bien, ¿qué es la jurisdicción? Es la facultad que tiene el Estado de administrar justicia por medio de los órganos jurisdiccionales. Competentes. Bien, vamos a hacer un pequeño análisis de este concepto. Prácticamente lo que nos está diciendo la doctrina es que la jurisdicción le compete y es monopolio del Estado y que se utiliza para poder administrar justicia, ya si sea justicia administrativa, laboral, civil, penal. Toda la jurisdicción le compete al Estado. Ese monopolio le pertenece al Estado y la función de administrar justicia le compete a los órganos jurisdiccionales. ¿Pero qué significa la palabra compete? ¿Qué es la competencia? Alguien que me diga, introducción al derecho 1 y 2. ¿Qué es la competencia? Sí, compañera Dafne, adelante. Adelante. La competencia es ese límite que se le pone a la jurisdicción. En efecto, así es. La competencia, pongamos ahí la definición, es el límite de la jurisdicción. La competencia es el límite de la jurisdicción. ¿Cómo así? Bien. Vamos a suponer que el sujeto A chocó al sujeto B. El sujeto A vive en San Miguel Petapa y el sujeto B vive en Fraijanes. Y el hecho sucedió en la ciudad capital. ¿Dónde demandamos? Sería la pregunta. ¿Dónde el sujeto A va a demandar al sujeto B por haberle chocado su vehículo y dejarlo indestructible? Ya no funciona. ¿Alguien tiene noción? En el lugar donde lo chocaron. En efecto, así es, compañero Pedro. Es en el lugar donde sucedió el hecho. Pero, ¿qué significa esto? Que aquí se está empezando a delimitar esa función que le compete a los órganos jurisdiccionales, porque la competencia empieza a delimitar la jurisdicción. Entonces vamos a encontrar que existen cierto lineamiento y reglamento para que nosotros podamos hacer uso de ese derecho subjetivo, introducción al derecho 1 y 2, de nosotros poder ejercer ese derecho de petición, artículo 28 de la Constitución, para poder nosotros pretender que el poder reclamar un derecho. Entonces, la competencia nos empieza a delimitar y por eso es que existen los distintos órganos jurisdiccionales en las distintas cabeceras de los departamentos de Guatemala. Asimismo, existen una jerarquía de órganos jurisdiccionales y no es la excepción en el derecho de trabajo. Entonces, coloquen como, bueno, antes de entrar a los órganos jurisdiccionales de tribunales de trabajo y previsión social, agreguemos una definición más, por favor, y hablemos un poquito de la jurisdicción privativa. Entonces, pongamos como subtítulo jurisdicción privativa.
Bien, si ya definimos qué es jurisdicción y qué es competencia, ahora definamos qué es jurisdicción privativa. Incluso podemos hacer el mismo ejercicio que hicimos la semana pasada. ¿Qué es jurisdicción? Bueno, la jurisdicción es esa parte donde el Estado le delega a sus órganos jurisdiccionales poder impartir justicia. ¿Y ahora qué es privativa? Bien, esta definición, si quieren mejor la vamos a apuntar. Vamos a apuntarla y se las voy a dictar. Este concepto sí se los voy a dictar. 3 puntos, se refiere a aquel ejercicio de la jurisdicción el ejercicio de la jurisdicción en este ámbito debe corresponder exclusivamente a los jueces de trabajo y previsión social de conocer de manera improrrogable, indelegable y exclusiva. Voy a repetir. ¿Qué es jurisdicción privativa? Se refiere a que el ejercicio de la jurisdicción en este ámbito debe de corresponder exclusivamente a los jueces de trabajo y previsión social que conocen de manera improrrogable, indelegable y exclusiva. Esa es la jurisdicción privativa. ¿Qué significa la jurisdicción privativa? Bien, que esa jurisdicción en el ámbito de trabajo le compete única y exclusivamente a los jueces de trabajo y previsión social, únicamente. Únicamente. Bien, vamos a poner como fundamento legal el artículo 283 del Código de Trabajo de la Jurisdicción Privativa. Bien, si me hacen un favor, vamos a ir al artículo 283 también. Si pueden sacar su código. Y vamos a ver, nos vamos a posicionar en el título 10º. Está arribita del artículo 283, ahí tendría que estar. Título 10º, Organización de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social. Así dice el texto en el código de ustedes. Sí, licenciado. Excelente. Entonces, voy a leer en el título 10º. Título 10º, Organización de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social. Capítulo 1, Disposiciones Generales, Jurisdicción Privativa. La jurisdicción privativa se empieza a regular en nuestra legislación laboral a partir del título 10º del artículo 283. Jurisdicción privativa. Bien. Leo. Artículo 283. Los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá?
Bien, entonces vamos a poner como subtítulo clasificación de los tribunales de trabajo y previsión social. A la que rápido ustedes, ya pasó casi una hora. Wow. No, empezamos a las 22 más o menos, ¿verdad? Bien. Vamos a darle lectura al artículo 284. Deduzco que arriba del artículo 284 su texto tiene una clasificación y dice clasificación de los tribunales. Arriba del artículo 284. No, solo aparece el artículo y dice Tribunales de Trabajo y Previsión Social son y empieza. Ah, bueno, muy bien. Entonces, si el código de alguno de ustedes lo trae, excelente. Si no, en el artículo 284, en la parte de arriba, pongamos clasificación de los tribunales de trabajo y previsión social. Y este artículo lo copian a su cuaderno o anotaciones o lo empiezan a teclear en su computadora. Es de análisis, viene en el examen, porque si yo les pregunto cuál es la clasificación de los tribunales de trabajo y previsión social, es el artículo 284, exactamente como está el texto. Leo. Artículo 284, los tribunales de trabajo y previsión social son, inciso A, los juzgados de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente juzgados. Inciso B, los tribunales de conciliación y arbitraje. Punto y coma. Y, inciso C, las salas de apelaciones de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llamarán simplemente salas. Bien, vamos a agregar también permítanme, solo busco el artículo. Bien, vamos a agregar también, pongamos vamos a hablar un poquito también acerca de los magistrados que conllevan la competencia de la jurisdicción laboral. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo están integrados y pongamos mejor como subtítulo para que sea de mejor entendimiento, Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, ya que estamos hablando de la organización de los tribunales. Entonces pongamos como subtítulo Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Y pongamos el artículo 300 del Código de Trabajo. Ese artículo ustedes lo van a copiar y pegar prácticamente en su cuaderno o lo teclean en su computadora, si así lo están manejando. Y dejen el espacio para que ustedes lo llenen más adelante, más tardecito en la noche, y agreguemos ahora cómo están integradas. Integración, coloquemos como subtítulo, por favor. El artículo 300 lo que nos está hablando es que la Corte Suprema de Justicia es la encargada de cuántas salas de trabajo van a existir en el territorio nacional en base pues a las necesidades que existan. Entonces, eso es prácticamente lo que nos dice el artículo 300 de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, y su integración está en el artículo 301. Voy a leer el artículo
Y ustedes ahí en su casa dejan el espacio para que ustedes lo vayan llenando para que así avancemos con la lectura. Bien, leo el artículo 301, integración. Dichas salas están integradas por 3 magistrados propietarios y 3 suplentes, electos por el Congreso de la República, debiendo presidir el tribunal el electo en primer término y correspondiendo la calidad de vocales primero y segundo a los otros 2 en el orden de su elección. Punto y seguido, tendrán un secretario que debe ser abogado de los tribunales de la República o estudiante de Derecho, y los escribientes y notificadores que fueren necesarios. Magistrados, entonces pongamos calidad de los magistrados de Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social como subtítulo. Disculpe, Lick, me perdí. ¿Qué estaba leyendo ahorita? ¿Qué artículo? Sí, con gusto. Vamos a colocar como subtítulo calidades de los magistrados de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Y si gustan, entre paréntesis, agreguemos de una vez el número 5, que son 5 años que van a estar en función. Bien. Y coloquemos el artículo 302, ese texto también lo van a copiar y pegar prácticamente exactamente como está en la ley a sus anotaciones. Bien, vamos a leer entonces. Pregunto también, por cierto, ya que llevamos la lectura. ¿El código de trabajo de ustedes en el artículo 301 tendrá algún epígrafe que diga integración? Pregunto. No, Lick. No, licenciado. No, Lick. No, licenciado. Solo dice artículo 301. Ok, El mío sí, Lick. el suyo sí, excelente, Sí. buenísimo. Pregunto, en el artículo 300, en la parte de arriba dice capítulo 4. Abajo de ese capítulo 4 dice Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, pregunto. Sí, Lick. Sí, Lick. Sí, licenciado. Va, perfecto. Entonces en el 301, pongámosle como epígrafe integración. Arriba en el artículo 301, pongámosle como epígrafe integración. Y al 302, calidades para ser magistrado. Bien. Vamos a leer entonces el artículo 302, calidades para ser magistrado. Leo. Los magistrados de las salas de trabajo y previsión social deben tener las calidades que la Constitución exige para ser magistrado de la Corte de Apelaciones y de preferencia ser especializados en derecho de trabajo. Gozan de los mismos emolumentos, así como de las mismas preeminencias e inmunidades y durarán 4 años en ejercicio de sus cargos. Perdón, compañeros, pongamos 4, yo me equivoqué. Voy a corregir mi texto yo también porque yo tenía la alusión que son al igual que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, pero el texto nos dice que son 4 años. Entonces, por favor, vamos a colocar que son 4 años.
Li, que me salga un poco el tema, pero si no estoy mal también digamos, la fiscal general del MP también son 5 años, ¿verdad? Sí, creo que también son 5 años. Vamos a ver, fue el año pasado, antepasado. Sí, creo que son 5, compañero. Pero le doy la respuesta en la siguiente clase, con mucho gusto. Bien, entonces tenemos muy claro ya cómo... Sí, adelante. Muy bien. Estamos desagradable. la organización de tribunales de trabajo y previsión social. Ya vimos cómo se integran. Vamos a leer el artículo, creo que es el 208 de la Constitución. Perdone, licenciado, Pedro tiene abierto el micrófono, interrumpe un poco. Perdón, compañero, no lo escuché. Sí, estoy diciendo que Pedro tenía abierto el micrófono y nos interrumpía un poco, pero ya Ok. lo cerró. Y creo que sí, ya lo silenció. Muchas gracias, compañero Rafael, muy agradecido. Bien, vamos a ver, las calidades, que esas están en la Constitución, y sí, es el 208. Aquí está. Vamos a leer el 207 y también el 208. Lo voy a leer yo para ir dándole avance a la lectura. Artículo 207, requisitos para ser magistrado o juez, 207 de la Constitución. Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la ley establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores. Segundo párrafo, la ley fijará el número de magistrados, así como la organización y funcionamiento de los tribunales y procedimientos que deban observarse según la materia que se trate. Tercer párrafo, la función de magistrado o juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos directivos en sindicatos y partidos políticos, y con la calidad de ministro de cualquier religión. Siguiente párrafo. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia prestarán ante el Congreso de la República la protesta de administrar pronta y cumplida justicia. Los demás magistrados y jueces la prestarán ante la Corte Suprema de Justicia. Artículo 208. Periodo de funciones de magistrados y jueces. Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia durarán en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante ese periodo no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley. Bien. Artículo 207 y 208, calidades para ser magistrado. Esto es más materia constitucional, pero pues, como muy bien lo hemos visto, el derecho constitucional está implícito en todas las ramas de la ciencia del derecho. Entonces, si a ustedes les preguntan, o les pregunto en el examen, ¿cuáles son las calidades para ser magistrado de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social? Ustedes me van a responder los elementos que están establecidos en el artículo 208 de la Constitución. ¿Alguna pregunta hasta acá, compañero? 207 y 208 constitucional. En efecto, compañero, en el 207... En el 207 nos define los requisitos para ser magistrado, y en el 208 nos define el tiempo, la duración, ¿verdad? Qué bueno que leímos el artículo del Código de Trabajo, el 302,
porque ahí nos define que son 4 años para los magistrados de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Y como les platiqué, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son 5 años. Excelente. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros? Yo, licenciado. Entonces, el artículo 302 del Código de Trabajo nos va a definir especialmente la calidad de los magistrados de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y la duración, que es 4 años. Y el de los magistrados de la Corte Suprema y en general, supongo, 207 y 208 constitucional. En efecto, así es. Si usted nos pregunta en el examen, si pone apelaciones de trabajo y previsión social, ¿tendremos que poner el 302 o el 207? Ahí me confundí un poco. Sí, con todo gusto. Prácticamente serían los dos, porque el artículo 302 del Código de Trabajo prácticamente no vuelve a repetir los requisitos o las calidades que debe tener una persona para poder ser magistrado. Entonces, vamos a definir que prácticamente el texto del artículo 302 nos está definiendo que deben de tener las mismas calidades y requisitos que la Constitución establece. Prácticamente el texto no vuelve a repetir que debe ser guatemalteco de origen, ser abogado y notario. ¿Cuál otro decía el texto? Gozar de gran honorabilidad. Pues esto no lo repite el 302. Lo único que sí nos deja definido el 302 es que son 4 años que deben de durar en el ejercicio de su función como magistrado. Y algo muy importante que denota el artículo 302 es que indica que debe de ser especializado en derecho de trabajo. Lick, yo tenía una duda. Básicamente en el artículo 302 solo son 2 requisitos y el plazo, ¿verdad? Porque dice exige para ser magistrado de la Corte de Apelaciones y ser especializado en derecho de trabajo. Así es, compañero, en efecto. A esos dos elementos vamos a ponerle atención. Como les platico, esto es más ya materia constitucional, entonces no va a venir eso en el examen. Creo que es meternos a profundizar demasiado el tema, y lo que nos interesa acá es que tengamos, por supuesto, la idea de dónde viene su exégesis, como lo hablamos la semana pasada, pero nos vamos a centrar más en el derecho procesal laboral. Vamos a tratar la manera, o voy a tratar la manera de llevarlos por esa línea, para que no nos confundamos. Por cierto que, sí, procesal, constitucional, eso se ve en el 4º semestre, ¿verdad? Sí, pues, ya lo vimos. Bien, voy a leerles el artículo 285, vamos a regresar del 302 y vamos a regresar a la organización de los tribunales. Bien, leo el artículo 285 y si no tiene como epígrafe integración de los tribunales el artículo 285 del Código de Trabajo, anotémoslo por favor y consignemos integración de los tribunales. Bien, leo el texto. Artículo 285 del Código de Trabajo. Dichos tribunales forman parte del organismo judicial y, solicitada su intervención, deben actuar de oficio, abreviando en cuanto sea posible la tramitación de los asuntos sometidos a su conocimiento. Sus sentencias firmes tienen autoridad de cosa juzgada. Bien.
Acá hay dos cositas para el análisis. Una de ellas es que estamos hablando y siempre nos lleva a la jurisdicción privativa. ¿Por qué? Porque el texto dice, dichos tribunales forman parte del organismo judicial. El organismo judicial, como lo hablamos anteriormente, es al que le compete el monopolio de la justicia. El monopolio de la justicia, más no su investigación como tal. ¿A quién le compete el monopolio de... Deme un segundo, vamos a... para que nos entendamos. Es el artículo 271, creo que es. Ah, 251. Tanto artículo ustedes que se le... 251. Bien, vamos a avanzar que no lo encuentro. No, perdón, es que lo estaba buscando mal ustedes. Estoy buscando en el código de trabajo. Aquí está, bien, tenía razón, solo que lo estaba buscando en otra ley. Bien, estamos en el... ...285, compañeros, excelente, se me perdió la ley. Bien, les comentaba que acá estamos viendo esos elementos de la jurisdicción privativa, porque ese monopolio de administrar justicia le compete al organismo judicial. Sin embargo, aquí, la administración de justicia le compete al organismo judicial, pero ¿a quién le compete el monopolio del estricto cumplimiento que se cumplan las leyes en nuestro territorio nacional? ¿Alguien de ustedes tiene esa respuesta? Al Ministerio Público, licenciado. En efecto, así es. Es al Ministerio Público al que le compete esa función de que se vele el estricto cumplimiento de las leyes. Sin embargo, al organismo judicial no le compete, pues, investigar qué sucede en un conflicto, sino que eso le compete, pues, a la autoridad competente, ¿no? Y así lo define el artículo 251 de la Constitución. Lo voy a leer. Artículo 251. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. Bien, entonces, ¿por qué leí el artículo 251 de la Constitución, donde regula esa función, ese monopolio de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país? Porque tenemos que entender que esa jurisdicción privativa es muy aparte de la investigación que le compete al Ministerio Público. Mientras que el artículo 285 del Código de Trabajo nos deduce cómo es esa integración de los tribunales, cómo se ha integrado. Entonces vamos a seguir con la lectura. Empiezo de cero. Artículo 285, dichos tribunales forman parte del organismo judicial, o sea, los órganos jurisdiccionales, los tribunales de trabajo y previsión social pertenecen al organismo judicial. Y solicitada su intervención deben actuar de oficio. Acá de oficio, si gustan, lo pueden marcar como, bueno, respetando la paleta de colores de cada uno, pero aquí vemos implícito el principio de tutelaridad. ¿Por qué? Porque hablamos anteriormente que el principio de tutelaridad es darle esa preeminencia a los trabajadores en base a esa desigualdad social que existe. Entonces, acá el texto nos está indicando que
los tribunales de trabajo y previsión social, a la hora de que tengan conocimiento de una denuncia, van a actuar de oficio. ¿Cómo así? Lo que sucede es que vamos a poner de ejemplo el tema que sucede con la ley de femicidio, que viene una mujer y denuncia a su pareja o a su hermano, porque la ley de femicidio no va sobre las relaciones entre parejas. Una hermana puede denunciar a su hermano por femicidio y no son parejas, son hermanos. Bien, entonces, acá lo que nos está dando a entender es esa parte que les explico, que va a actuar los tribunales de trabajo deben de actuar de oficio, porque ¿qué sucede? Hay momentos en los que cuando se denuncia, viene el patrono y al saber que ya está denunciado, habla con el trabajador y le dice, mira, te voy a reinstalar, te voy a mejorar el sueldo, pero quítame la denuncia. Yo no quiero que mi empresa no esté denunciada. Pero el trabajador lo puede hacer, mas sin embargo, el tribunal no puede venir y descartar esa nueva solicitud que ha hecho el trabajador. ¿Por qué? Porque la ley demanda que deben actuar de oficio y debe de continuar el proceso hasta que se puede terminar en una conciliación, por supuesto, pero esa conciliación va a ser parte del juzgador, no va a venir de parte de alguna de las partes, valga la redundancia. Y lo mismo sucede en el derecho penal con la ley de femicidio. Sucede también que vienen las parejas, ponen su denuncia, se contenta con su pareja, eso sucedía antes, hago la aclaración, y venía la pareja y se presentaba al Ministerio Público o al órgano jurisdiccional donde llevara el caso y decía, señor oficial, fíjese que ya no quiero continuar el caso, ya nos contentamos, no pasa nada. Pero ¿qué sucede? Existía el problema de que, pues, el problema, el origen del problema seguía dándose. Entonces, a la mujer le seguían pegando, la seguían golpeando, pues, ahí sí que lo que sucediera internamente, ¿no? Peleas, pleitos, pero lo que sucede ahora con la ley de femicidio es de que el espíritu de la norma pues le da esa protección a la mujer, que si en caso quiere desistir de la denuncia, el Ministerio Público va a actuar de oficio sobre esa denuncia interpuesta. No, si la persona viene y dice ya no quiero continuar con el proceso, pues no se puede. El Ministerio Público de oficio debe de actuar y seguir con el proceso. Lo mismo sucede con el derecho laboral. En el derecho laboral, el artículo 285, repito nuevamente, indica el texto y solicitada su intervención debe de actuar de oficio. Continúo después de la coma, abreviando en cuanto sea posible la tramitación de los asuntos sometidos a su conocimiento. Sus sentencias firmes tienen autoridad de cosa juzgada. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros? No, licenciado. Todo bien, Lick, gracias. Perfecto. Tal vez de último me hice un poquito bolas porque quise dar una analogía, pero espero haberme dado a entender. Si no, yo repito con mucho gusto que los tribunales de trabajo y previsión social deben de actuar de oficio. Quise dar esa analogía porque eso sucede con la ley de femicidio ahora. Ahora el Ministerio Público no puede desestimar bueno, más que desestimar es que la solicitud de desestimiento que proviene de la parte se pueda procesar y no se puede. Ahora, pues, como en el derecho de trabajo, los tribunales de trabajo y previsión social deben de actuar de oficio, deben de continuar con esa denuncia y aclaro, por supuesto, que sí puede haber una conciliación, pero esa conciliación, como lo vamos a ver en su momento en el proceso ordinario laboral, tiene que venir por parte del juzgador, tiene que venir por parte del tribunal, sí, así es, del órgano jurisdiccional, perdón. Bien, si no hay preguntas hasta acá, ahorita vamos a entrar a lo que nos gusta de esta clase, que es el proceso como tal. Bien.
¿Quién me dice qué entiende por demanda? Vamos a dar 2 minutos de receso, compañeros, para que podamos tomar un vasito de agua si alguien quiere ir al baño. Y vamos a entrar, apuntemos por favor como título, demanda.
Bien, compañeros. Entonces, les dije que pusiéramos como título demanda. Vamos a empezar a conocer el proceso ordinario laboral. Considero que para el lunes les voy a llevar un esquema. Vamos a hacer el análisis del juicio ordinario laboral. Les voy a llevar un esquema en blanco para que quede de ejercicio, que ustedes consignen los datos en el esquema y vayamos entendiendo cómo funciona el juicio ordinario laboral, ese proceso ordinario laboral, en base a esquemas que considero que es una manera bastante ágil, bastante sencilla de poder aprenderlo. Bien, ¿quién me dice qué diferencia hay entre una denuncia y una demanda? ¿Será que tienen el mismo fin? ¿Será que sus elementos son los mismos? Sí, compañera. Ok. Bueno, según la definición que me da el diccionario jurídico, nos dice que una demanda, en una demanda se deben consignar, por ejemplo, datos como nacionalidad, edad de las partes, nombre del domicilio. Es una petición clara de lo que se reclama. En cambio, en el fuero penal, la iniciación del juicio es diferente, puesto que allí no es una demanda, sino una denuncia o querella. Excelente. Compañero Pedro. La demanda es más formal y la denuncia, pues, valga la redundancia, es menos formal. No requiere tanto procedimiento o tanta información como la de una demanda, o digamos ¿cómo lo puedo decir? Es menos, bueno, lo que había dicho antes de que me hice bolas, perdón. Todo bien, compañero, todo bien. Gracias por participar, valoro mucho la participación y aquí todo excelente en esa parte porque para esto es el curso, para que nos podamos equivocar. Equivocarse es parte de y a mí me agrada que participemos y para eso sirve la participación en clase para expresar lo que nosotros pensamos y podamos definir si algún elemento nos hizo falta en ese concepto que nosotros deducimos y creemos que es el concepto de la definición. Sí, compañera Hilary, adelante. Buenas tardes, licenciado. Yo entiendo que para demanda, que es una petición formulada en un juicio por una de las partes, y denuncia es un acto por el cual se da conocimiento a la autoridad, por escrito o verbalmente. Bien, bien, excelente. ¿Alguien más levantó la mano que no le haya dado la palabra? Sí, compañera Jennifer. Silic, la diferencia recae en el objetivo, porque en la denuncia el propósito es de que pues las autoridades investiguen el hecho que se denunció. Ahora en la demanda es para obtener la resolución del conflicto entre las partes que están interviniendo en el proceso. Bien, excelente. En efecto, lo que ustedes indican es así es. Vamos a ponerlo a palabras sencillas. La demanda se utiliza y trabaja en el ámbito civil, en el ámbito laboral, en el ámbito administrativo, mientras que las denuncias son en el ámbito penal. Y esa es una diferenciación que a mí me gustaría que ustedes se queden hoy, para no generalizar tanto. Así, ¿por qué? Porque una de las metodologías que yo he aplicado para poder poder estudiar el derecho es que lo primordial en cualquier concepto, cualquier ciencia del derecho, es tener un concepto ya de una definición de un concepto. Y en el sentido que cada vez lo repitamos o analicemos más, pues cada vez le vamos a ir agregando elementos.
cada vez le vamos a ir agregando más elementos. Entonces, es un tip el que les doy hoy, que cuando ustedes quieran, no se frustren cuando no se aprendan de memoria una definición de un concepto, sino que acá lo más sano es por lo menos ir agregando cada vez elementos para que esa definición de ese concepto cada vez vaya teniendo más musculatura, que ese esqueleto de esa definición de ese concepto cada vez se vaya haciendo más grande, vaya teniendo más músculo, más brazos. Entonces, ahorita lo que quiero que nos quedemos es en que la demanda se va a llevar en el ámbito fuera del derecho penal y la denuncia es en el ámbito del derecho penal. Denuncia de derecho penal, demanda fuera del derecho penal, administrativo, laboral, civil, y eso es lo que quiero que nos quedemos hoy. Están entrando algunos compañeros ya de último, pero no sé por qué. A 10 minutos que termine la clase. Bien. Bueno, ya son las 37, a las 45, creo que termina el primer curso, ¿verdad? Sí, Lick. Vamos a dejarlo hasta acá, compañeros, para que ustedes puedan descansar un momento, puedan pues tomarse un cafecito, un vasito de agua, saquen sus otras leyes. Perdonen, a veces uno se emociona, pero también queremos avanzar con el tema del estudio del derecho procesal del trabajo, porque, insisto, vamos a tener algunas actividades y cuando sean las audiencias, entonces prácticamente pues no vamos a estar viendo doctrina, sino que nos vamos a enfocar en esas audiencias que ustedes van a trabajar, van a simular. Entonces, quedémonos hoy hasta acá. Si tienen alguna pregunta o cuando ustedes vayan y en la noche o en los siguientes días, ustedes vengan y se pongan a estudiar lo que estamos viendo en clase y les surja alguna duda, ustedes pues ahí tienen mi WhatsApp o tienen el Classroom o tienen mi correo electrónico y me pueden escribir, me pueden enviar un correo, siéntanse a gustos de poder hacerlo, que a mí me va a poner muy contento si ustedes se les presenta algo o se les formula alguna interrogante, alguna pregunta, y pues por eso tenemos esas herramientas tecnológicas para que podamos tener un mayor acercamiento tanto el estudiante con el profesor y el profesor con ustedes. Entonces, para no alargarme más, les deseo una bonita tarde. Los saludo el día miércoles. Cualquier consulta estoy a sus órdenes. Les agradezco por conectarse. Muchas gracias. Estoy para servirles. Que estén muy bien. Gracias, licenciado. Gracias.